Pues para platicar al respecto, para tener detalles, nos vamos a enlazar en este momento con la viuda precisamente de Bernardo Bravo. Ella es Amelie Giselle Navarro. Amelie, ¿cómo está? Buenos días de entrada, bienvenida. Buenos días. Gracias, les Los saludo. saludo con gusto y con respeto. Gracias, qué amable. Está por aquí mi compañero Pablo Valdés y Mucho su gusto. servidor Juan Rivas. Amelie, ¿qué piensa de la captura del Botox? Las autoridades dicen se hace justicia, pero no solamente es un asunto de intentar hacer justicia, sino de que poco a poco se vaya restableciendo la paz en Michoacán. Por favor, nos gustaría escuchar alguna reflexión al respecto, Amelie. La detención es un acto importante, es un acto contundente que muestra resultados de las instituciones, pero la justicia no implica solo una detención. La justicia debe ser integral e implica más que eso. Y quiero retomar las palabras también de mi esposo, que siempre exigió precisamente, además de los derechos del campo, de condiciones justas en el trabajo del campo para las personas en toda la cadena productiva, desde los cortadores, productores, empacadores, aparte de condiciones justas del trabajo, también condiciones de seguridad para poder trabajar en paz. Y él fue, además de esta voz de exigencia de derechos del campo, también fue una voz que abonaba y que pedía por la paz social y la estabilidad en la región del Valle de Apaxingán. Entonces, por supuesto que reconozco el trabajo que se ha hecho por las autoridades con las capturas, con las detenciones que se hicieron el día de ayer, pero insto a que se siga trabajando con la debida diligencia, con la calidad reforzada para el esclarecimiento completo de los hechos y entre esta justicia integral que se busca, que estas detenciones son un paso, no es la justicia, que busca acercarnos, pero en realidad esto todavía no es justicia. El caso de Bernardo todavía no tiene una justicia y dentro de esta justicia integral es atender las causas estructurales de la región del Valle, las causas estructurales de las condiciones del gremio limonero y estaré muy al pendiente buscando e instando a las autoridades para que continúen con esta diligencia reforzada en el esclarecimiento de los hechos, de las causas, porque es lo mínimo que el caso de Bernardo puede tener. Antes que nada, a Amelie, y mi más sentido pésame por la muerte de Bernardo, su esposo. Y bueno, pues aquí me gustaría preguntarte lo siguiente. El Botox no es el único extorsionador de los limoneros. La verdad es que hay otras redes que también extorsionan a los productores del campo en el estado de Michoacán. No es el único. Y como bien lo comentas, pues con la detención del Botox simplemente pues no se va a generar justicia. ¿Percibes, digamos, que que hay algún cambio real para los productores limoneros con esta detención o tampoco? Mira, en realidad creo que es una pregunta también que se tiene que indagar más en el gremio. Claro que estoy en contexto y eh, seguiré por honrar el legado de mi esposo muy al tanto de los derechos del campo, de los derechos de los limoneros en el Valle de Apaxingán, porque le costó trabajo y más que trabajo le costó la vida. Entonces seguiré muy al tanto y en la expectativa de eso. Y lo que te puedo decir es que soy muy respetuosa de las instituciones, como lo era mi esposo, reconociendo lo que le toca hacer a cada uno, pero también sé lo que corresponde hacer a cada quien. Entonces, con la misma exigencia que él lo hacía, es que instaré a que se sigan atendiendo las causas del campo, a que se siga visibilizando lo que pasa en Apaxingán, el contexto que hay en Apaxingán y sobre todo en mi caso concreto seguiré exigiendo justicia para el caso de Bernardo porque son hechos que no deberían de pasar. Las personas que defienden derechos no deberían de correr riesgos tan grandes porque el Estado tiene el deber y la obligación de proteger a quienes defienden derechos. Entonces, siguiendo su legado, exigiré esta justicia. Reitero, reconozco las acciones contundentes que representan el día de ayer y es un paso que nos acerca a la justicia, pero Amelie, estaré al tanto de que se continúe con ello.
Amelie, hacía referencia al contexto que se vive en Apatzingán y al respecto me gustaría saber cómo se puede vivir, cómo le cambió la vida a usted a partir de octubre, a usted, a su familia, han recibido amenazas, han tenido que reforzar su seguridad, cómo mantenerse en un sitio tan complicado, cómo poder, después del luto de su esposo y demás, pues poder tratar de librar, exigir justicia, vaya, la forma en que ha tenido que modificar todo lo cotidiano, llevando su vida a cabo allá en la región de Tierra Caliente. Bueno, son temas complejos del vínculo también familiar, de la estructura familiar. Lo que te puedo decir es que yo no vivo en la región de Apatzingán. Yo no vivo en la región de Apatzingán, pero por supuesto que son hechos públicos, son hechos notorios, son hechos comentados y tal, como mi esposo muchas veces lo expuso, y creo que es de conocimiento y de dominio público que hay circunstancias estructurales que representan riesgos para las personas, como en el caso. El contexto de Apaxingán representó un riesgo y un contexto agravado para mi esposo como portavoz social, como activista, como defensor de derechos y como líder de la principal actividad económica que sostiene a la región de Apaxingán. Pues el homicidio de su esposo Bernardo Bravo genera un precedente en base a todo lo que nos estás comentando, Amelie, con respecto a esta protección que deben de recibir los activistas y los defensores de derechos, no solamente en Michoacán, sino a lo largo del territorio mexicano. Hablemos del punto en particular de Bernardo. Sabemos que contaba con seguridad por parte del Estado, con un elemento de seguridad. Ese día del crimen lo acompañaba el elemento de seguridad. ¿Qué sabemos al respecto? Mira, son cuestiones que deben de estar indagadas e integradas en la carpeta de investigación. Respeto mucho las facultades de cada autoridad, la competencia de cada autoridad, y ese es el ámbito que se tiene que esclarecer. Para eso precisamente son las instancias y las autoridades, y es donde nos tiene que decir a mí y a la sociedad qué pasó, por qué pasó, cuáles son las causas. Bernardo sí, fue un líder agrícola, pero era una persona. No ostentaba un cargo público, no recibía ninguna remuneración pública, no tenía obligaciones legales o cargos legales que la Constitución o que las leyes le mandataran. Su activismo fue desde la sociedad civil, fue desde las personas organizadas, la intención de generar, de exigir derechos, y se debe de normalizar que la sociedad exija derechos y defienda derechos, y más que normalizar, se debe de garantizar los derechos precisamente de las personas que exigen y defienden derechos. Amelie, antes de irnos, ¿algún mensaje que pueda compartir desde esta lamentable experiencia que ha tenido que vivir a partir de octubre para quienes quizás estén pasando por algo similar en el país y que de momento ya no ven ni siquiera una luz en el camino en temas de justicia y demás? Pues retomaré las palabras de mi esposo, siempre decía, necesitamos acciones claras y contundentes. Eso por parte de las exigencias a las autoridades. Necesitamos acciones claras y contundentes. Y también por parte de la sociedad civil necesitamos exigir, organizarnos y exigir los derechos que nos corresponden, pero sobre todo también dejar el mensaje y el reconocimiento. Claro, era mi esposo. Estoy muy orgullosa de lo que hizo, pero impacta en la esfera más personal de mi familia, de mis planes familiares, de la expectativa de vida mía, de mis dos hijos, de lo que tendré que hacerme responsable de contener también esta cuestión, pero sí quiero honrar su memoria, sostener su legado, seguir alzando su voz, porque era una causa justa, legítima, que se defendía con dignidad y sobre todo desde la sociedad civil. Él decía, ¿cómo un ciudadano puede enfrentarse a tanto cuando no se tiene
pues las mismas facultades a la mejor que un cargo público. Quiero destacar eso y también reconocer, claro que reconozco las actuaciones de las autoridades, pero instar a que se siga todo el proceso con la debida diligencia, con el estricto apego a las Claro. leyes y tener resultados. Claro, Amelie, me gustaría hacer una última pregunta, digamos, en base a lo que comentas, a esto, ¿no? Si esta detención del Botox es un solo paso, ¿no? Para encontrar esta justicia, ¿a quiénes más dentro de todo este crimen pues considera responsables, ya sea por acción o por omisión del homicidio de Bernardo Bravo, su esposo? Y bueno, ¿y qué espera? ¿Qué espera de las autoridades al respecto de ellos? Espero su trabajo. Precisamente son ellos quienes nos tienen que decir las responsabilidades y deslindar todas las responsabilidades, esclarecer los hechos, esclarecer las causas y entre las causas tiene que considerarse evidentemente el carácter de la actividad que él realizaba y el contexto de riesgo sistemático en el que lo realizaba. Esas son las respuestas que yo y la sociedad debemos de tener, con pleno respeto a las instituciones, a las facultades y a las competencias que tienen, pero creo que compete a ellos precisamente indagar, investigar y parte de esta justicia integral tener esas respuestas y estas medidas de reparación estructural. Pues ojalá que así sea, que estas peticiones sean escuchadas por las autoridades y por nuestra parte, Amelie, Giselle, solamente agradecerle. Sabemos que es complicado el tema, es un tema muy sensible, pero era importante escuchar su reflexión una vez que está detenido este sujeto y que por supuesto hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer en temas de seguridad y justicia allá en Michoacán. Amelie Giselle Navarro, viuda de Bernardo Bravo, líder limonero allá en Michoacán, le agradecemos mucho esta entrevista. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su objetividad. Gracias. Gracias.